Edward Christopher Sheeran, conocido popularmente como Ed Sheeran, es un cantante, compositor y guitarrista británico. Nació en Halifax, al norte de Inglaterra, el 17 de febrero de 1991. Es hijo de padres londinenses, aunque tiene ascendencia irlandesa por parte de su padre John, un conservador de arte y conferenciante. Su madre, Imogen, es publicista y diseñadora de joyas y tiene un hermano llamado Matthew, 2 años mayor que él, que trabaja como compositor. A los 4 años ya cantaba en el coro de la iglesia local y aprendió a tocar la guitarra mientras estudiaba en el colegio. Poco después tuvo que mudarse con su familia a Framlingham, al oeste de Inglaterra, donde empezó a escribir canciones cuando iba al instituto. También comenzó a estudiar interpretación en el National Youth Theatre de Londres. En 2004, con solo 13 años, se grabó su primer disco con temas propios. Él mismo hizo los CDs y las carátulas y lo tituló Spinning Man. Como él mismo confesó, las pocas copias que hizo se las ha quedado casi todas porque le avergüenza que algún día salga a la luz. Eran 14 canciones, con rimas muy simples, la mayor parte hablando acerca de su primer amor y lo hecho polvo que le dejó su primera ruptura. Con el paso del tiempo reconoció que se lo tomó con demasiado dramatismo, como buen adolescente que era. En 2008 decidió mudarse a Londres para perseguir su sueño de triunfar como artista y empezó a tocar en pequeños clubs. Ese mismo año consiguió hacer de telonero para el dúo de folk, Nislopi, a los que conoció gracias a trabajar como técnico de guitarras para ellos. Siguió autoeditándose sus propios EPs y colaborando con otros artistas. En 2010 publicó el videoclip de la canción You Need Me, I Don't Need You a través de la plataforma SBTV, gracias al cual el rapero inglés Example le invitó a irse de gira con él. Así lanzó el EP Loose Change, que ya incluía su single The A-Team, que se convertiría en su primer gran éxito. Cansado de hacer las mismas actuaciones por su país, decidió saltar el charco y probar suerte en Los Ángeles, California, donde entró en contacto con el actor y cantante Jamie Foxx. Quedó tan impresionado por el talento de Sheeran que le invitó a su programa de radio, le prestó su estudio y hasta le dejó dormir en su propia casa. De vuelta a Inglaterra, el vídeo de You Need Me, I Don't Need You se había convertido en viral y a principios de 2011 Sheeran publicó el EP Number 5 Collaborations Project, que incluía la participación de varios artistas de la escena londinense. Este éxito atrajo la atención del mismísimo Elton John, que puso a Sheeran en contacto con su sello discográfico Atlantic Records, con los que logró firmar un contrato. Para celebrarlo, Sheeran anunció un concierto gratuito en el barrio londinense de Camden Town, al que asistieron más de 1000 personas, superando el aforo del recinto y obligando a Sheeran a actuar varias veces seguidas. Su primer single en el mercado, The A-Team, entró en el tercer puesto de la lista de sencillos de Gran Bretaña y alcanzó el número 16 en el Billboard de Estados Unidos. Ese mismo año, Sheeran ya actuaba como artista principal en el escenario del BBC Introducing y del festival Glastonbury. Y en septiembre de 2011 salió a la venta su álbum debut, Plus, que se convirtió en un éxito inmediato al entrar en la posición número 1 de la lista de álbumes británicos. En los Brit Awards de 2012, Sheeran ganó los galardones de Artista Revelación y Solista Masculino y fue nominado a Mejor Álbum y Mejor Sencillo Británico. Ese mismo año teloneó a la banda de rock Snow Patrol en su gira por los Estados Unidos y actuó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Al enterarse de que Taylor Swift estaba trabajando en su cuarto álbum, Red, Sheeran le propuso trabajar juntos. Ella, que también conocía su música, estuvo encantada y juntos trabajaron para el disco con el dueto Everything Has Changed, que se lanzó como single y se convirtió en todo un éxito. A finales de 2012, Sheeran ya hacía su primera gira triunfal por los Estados Unidos. En 2013, cuando The A-Team fue nominada a Canción del Año en los premios Grammy, Elton John propuso a los organizadores incluir una actuación musical de Sheeran en la gala, pero ellos declinaron su propuesta, alegando que aún no era tan conocido para actuar en solitario. Así que los dos, John y Sheeran, hicieron un dueto interpretando el tema juntos. A mediados de 2014 se publicó Sing, el single de presentación de su nuevo álbum, Multiply, que se convirtió en su primer tema en ser número 1 en la lista de sencillos. El disco también fue un éxito inmediato, llegando al número 1 del Billboard.
Ese año Sheeran fue nombrado artista más escuchado en Spotify, actuó como telonero de los Rolling Stones y realizó 3 conciertos consecutivos en el estadio de Wembley en Londres, con todas las entradas vendidas. Como compositor coescribió Love Yourself para Justin Bieber. Y en marzo de 2017 publica su tercer álbum Divide, tras un año de descanso. Fue precedido de 2 singles de presentación, que alcanzaron al momento el número 1 y 2 de las listas, Shape of You y Castle on the Hill, donde Sheeran recuerda su infancia en Franklingham. Poco después, Sheeran alcanzó un nuevo récord al ser el primer artista con 10 sencillos del mismo álbum en el top 10, superando a Calvin Harris con 9. Ese mismo año grabó junto a Beyoncé una versión acústica de su tema Perfect Duet y colaboró con Taylor Swift en la canción In Kane, para el 6º álbum de la cantante. Otro de los artistas con los que colaboró fue Eminem, al que Sheeran reconoce como una de sus grandes influencias, junto a Damien Rice, Bob Dylan, Paul McCartney o Eric Clapton, con el que también ha tenido la oportunidad de tocar en directo. Es seguidor de la serie de HBO Juego de Tronos, en la que realizó una aparición en la última temporada. En su vida personal, Sheeran vive a caballo entre Londres y Los Ángeles, aunque en una entrevista confesó que se compró una granja en su Franklingham natal y que espera algún día crear allí una familia. Y desde mediados de 2015 tiene un noviazgo con Sherry Seaborn, una amiga de la infancia con la que se prometió a principios de 2018. Pocas carreras musicales se conocen tan fulgurantes como la de Ed Sheeran, que en apenas una década se ha convertido en una figura mundial y ha batido todos los récords de venta. Y estamos seguros de que seguirá siendo un fenómeno global por mucho tiempo. No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!